La rivalidad más grande de la historia del deporte, y no solo del ajedrez. Así lo estiman muchos comentaristas y periodistas. Tal vez no lo creas, pero te lo demostraré al final del video. Partida correspondiente a la número 21 del match por el título mundial de 1990 en Lyon, Francia. Piezas blancas para el gran maestro soviético y ex campeón del mundo Anatoly Karpov versus piezas negras para el gran maestro soviético también, campeón del mundo, defensor de su título en este match, Garry Kasparov. Dos acérrimos enemigos, un odio recíproco innegable, dos estilos de juego diferentes. Anatoly Karpov con un juego posicional y una comprensión del juego a toda prueba, y Garry Kasparov con un juego mucho más combinativo, táctico, agudo, incisivo, arriesgado. La rivalidad más escalofriante en la historia del ajedrez. El contexto es que Anatoly Karpov está en busca del título mundial que Garry Kasparov en 1985 le arrebató. Sin más, comencemos. Inicia Anatoly Karpov con D4, apertura del peón de dama. Garry Kasparov, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6. Y tenemos una defensa india de rey, una de las maneras más agresivas de enfrentar la apertura de peón de dama blanco, y que además era una de las favoritas del gran Garry Kasparov. Como dije, le gusta jugar cosas doble filo, arriesgadas, jugar a ganar, inclusive con negras. F3, la variante de Samic, una de las más agresivas formas de lidiar contra la india de rey, por cuanto las blancas en muchos casos enrocan el largo y lanzan una avalancha de peones por el flanco de rey. Continúa la partida con enroque, alfil E3, E5, D5 ganando espacio, caballo H5 con idea de facilitar el avance F5. Siguió Anatoly Karpov con dama D2, el campeón defensor F5 y ahora el retador enroque. Tal como anticipé, las blancas optan por el enroque largo. Karpov va a por todas. Quiere el triunfo, necesita ganar para poder remontar en el marcador y aspirar a arrebatarle el título a Garry Kasparov. Está abajo en este match. Al final del video te mostraré el cuadro del torneo para que veas no solamente el resultado de esta partida, sino el resto que se jugó en este enfrentamiento. Así entonces, el jugador de blancas juega a ganar. A6. Ante la impresión de que ni F4 ni caballo D7 produjeron en partidas anteriores los resultados apetecidos, las negras buscan soluciones más agresivas. Con la jugada de la partida, me refiero a A6, las negras proyectan abrir en el momento oportuno un segundo frente en el flanco de dama. Como les dije, Garry Kasparov no se anda con chiquitas. Alfil D3, impidiendo un B5 de las negras. Y es que después de un caballo G2, las negras se apoderarían de la iniciativa con un B5. Y esto se jugó en otra partida, te la muestro. C por B5, A por B5, A3, B4, A por B4, caballo A6, B5, caballo B4, con triunfo para las negras en la partida entre Tikhonov contra Kovalev en Bielorrusia en el año 2000, mucho después, pero probablemente Garry Kasparov y Anatoly Karpov entendían estas líneas igualmente, aunque se hayan jugado bastantes años atrás. Entonces, a partir de ahí, caballo G2 permite B5 y por tanto alfil D3 es una jugada profiláctica, preventiva, que no la permite. El ogro de Bakú, Garry Kasparov juega C5, captura el paso D por C6 el blanco, caballo por C6, caballo D5, alfil E6, alfil B6 cargando sobre la dama, dama D7, caballo E2, torre a C8, rey B1 quitándose de los rayos X de la torre de C8, en esa columna semiabierta que es
la columna C. Y las negras, dama F7. A ver, pese a que a C5 de las negras de hace algunos momentos creó debilidades en el campo de Garry Kasparov, también ejerció un efecto curativo sobre su posición. Sus debilidades son estáticas y potenciales, mientras que sus piezas se han activado considerablemente. Siguió el juego con torre H, E1. Ahora, notar que la rutinaria caballo G3 podría ser contestada con un caballo F4 y tras un E por F5, G por F5, caballo por F4, E por F4, dama por F4, seguiría caballo E5 y vemos que queda peligrosamente abierta la gran diagonal del alfil fianquetado. Y esto es una compensación más que suficiente a cambio del peón de menos. Las negras estarían claramente mejor. Entonces, torre H, E1 lo jugado por Anatoly Karpov, no cediendo ante esta tentación de jugar caballo G3 por todo lo que acabamos de ver. Rey H8. Una jugada no tan precisa. Era más exacta la inmediata caballo F6 trayendo de regreso al caballo al centro. Un caballo lateralizado mucho no hace por el juego. Entonces, bueno, Kasparov juega rey H8. Karpov alfil C2. Increíblemente ahora las blancas dejan escapar su oportunidad. Fíjate por qué. Ahora sí que era posible jugar caballo G3. ¿Por qué? Porque si se capturaba caballo por G3, luego de H por G3 se abriría peligrosamente la columna H a favor de las blancas, desde donde se podría montar un fuerte ataque al rey negro. Ahora bien, tú me dirás, bueno, pero ¿por qué capturar y no la jugada que vimos hace algún ejemplo atrás? Caballo F4. Bueno, aquí se respondería E por F5, las negras G por F5, caballo por F4, E por F4, caballo H5, capturando, digamos, al peón de F4 a la siguiente. Y si dama por H5, luego de torre por E6, la posición blanca sería preferible, tanto por su pareja de alfiles, así como por la actividad de su dama y sus dos torres. Qué complejo es el ajedrez, ¿no? Una pequeña diferencia en la posición cambia toda la valoración. Así entonces, Anatoly Karpov juega alfil C2 cuando podría haber jugado caballo G3. ¿Se fijan? Bueno, increíble. Alfil C2, Garry Kasparov caballo F6, alfil D3, caballo D7. Por supuesto el blanco debe preservar su alfil que está siendo amenazado y juega alfil G1. Siguió la partida caballo C5, caballo B6 tocando a la torre de C8, esta se quita, torre CD8, caballo C3, caballo D4, caballo CD5, alfil por D5 quebrándole las patas al caballo blanco. Pero igualmente, como si hubiese reencarnado, otro caballo se instala en D5, caballo por D5 entonces por parte de Karpov, F por E4, F por E4, B5. Lo que había planeado el campeón defensor Garry Kasparov hace tantas jugadas atrás, al fin se termina concretando. El error de Karpov de alfil C2, que ya comentamos hace algunas jugadas atrás, ha generado todo esto. Ahora las negras confían en sus fuertes caballos centralizados y tomarán medidas activas. Vemos que el peón de B5 está indirectamente defendido producto del vulnerable peón E4. ¡Qué nivel, ¿eh? ¡Qué nivel! Bueno, continúa la partida torre F1 atacando a la dama, dama D7 se quita, C por B5, A por B5, torre por F8 jaque, torre por F8, H3, dama D8. Las negras piensan jugar dama H4, pues presionar sobre el peón de E4 es la mejor forma de proteger al peón de B5. Por favor, disfruten de este dinamismo de Garry Kasparov y, bueno, también, por supuesto, del ajedrez prístino de Anatoly Karpov. Continúa el juego con alfil por D4. Las blancas deciden por fin eliminar el caballo rival, lo que debilita el peón de B5, pero no hace más consistente a su peón de D4. Es decir, vamos a debilitar al peón de B5, pero nuestro peón en E4 también va a quedar débil, dice Anatoly Karpov. Entonces,
E por D4, dama E2, dama H4, torre F1, torre E8. La inmediata ganancia de material con un torre por F1, dama por F1, caballo por D3, dama por D3, dama E1, jaque, rey C2, dama F2, jaque, rey B3, dama por G2, no sería gratificante, ya que después de caballo C7, atacando en conjunto con la dama al peón de B5, podrían las negras responder B4 y ahora caballo D5, el peón de B4 estaría condenado y el de A2 de las blancas recorrería su columna libre de obstáculos. Así por tanto, fíjate las secuencias que ven, el negro decide no capturar en F1. Garry Kasparov entonces prefiere ejercer presión sobre el peón de E4. Torre F4, una defensa activa del peón, atacando a la dama negra. Dama G5, A3. Tomar el peón con un alfil por B5 falla miserablemente por la jugada D3, abriendo la diagonal al endemoniado alfil de G7. Se tocaría la dama blanca y a la siguiente se seguiría con un torre B8 con consecuencias nefastas para el blanco. Se amenazaría al alfil y cuando este se quite, bombazo en B2 por la coordinación torre y alfil negros. Así entonces, nada de alfil por B5, sino que A3. Continuó Kasparov H5, Karpov rey A2, B4. Con este arriesgado avance las negras se crean dificultades. Mediante una jugada como torre E5 que parecía más prudente, no se debilitaba la propia posición. Pero bueno, el espíritu de Garry Kasparov es arriesgar y juega este B4 algo impreciso. Continuó el retador Anatoly Karpov con A por B4, torre A8 jaque, rey B1, caballo B3, rey C2, caballo A1 jaque, rey B1, caballo B3. Karpov, por supuesto, no tiene el plan de repetir jugadas porque, como mencioné, necesita ganar considerando que se está llegando a la recta final del match. Estamos en la partida número 21, un total de 24. Así es que en vez de mover otra vez el rey a C2, decide jugar dama F2. Las negras dama D8 y ahora torre F7. A ver, aún alfil C4 atacando al caballo, las negras podrían seguir con torre A1 jaque, rey C2, caballo C1 con consecuencias poco claras. Podrían tener ideas las negras de jugar un dama C8 clavando al alfil y bueno, buscar un ataque por la columna C. Por lo tanto, no desea jugar esto Anatoly Karpov, probablemente lo analizó y se decanta por torre F7, que es una jugada además muy activa. Dama E8, B5. Las blancas buscan la seguridad cerrando las rutas de acceso a su rey. Probablemente Kasparov pensaba responder a una jugada como caballo E7 con torre A1 jaque, rey C2, caballo C5, caballo por G6 jaque, ya que a un B por C5, peón por caballo, por supuesto esto pierde en el acto debido a dama 4 jaque, rey D2 y dama D1 jaque mate. Y bueno, ustedes ya sabrían lo que exclamarían las blancas, ¿verdad? Así es que no capturar el caballo, que está claramente ultra envenenado. Y esta es la secuencia que probablemente vio Kasparov. Caballo por G6 jaque, rey H7, caballo F8 jaque. Y bueno, si rey H8 tendría que ser la jugada correcta para mantener las chances de tablas. Ya que en caso de un rey G8 esto pierde miserablemente para las negras. Es una horrible decisión porque seguiría, fíjate, torre por G7, leñazo. Y tras rey por G7, dama por D4 jaque y las negras estarían perdidas. Por ejemplo, si ahora rey por F8, entonces dama por D6 jaque, dama E7, dama H6 jaque, dama G7, dama por G7 jaque, rey por G7, B por C5 y peones pasados y ligados serían imparables para el rey y la torre negra por cuanto dichos peones progresarían con la ayuda del alfil y del rey blanco. Tremenda secuencia, ¿verdad? Pero es importante, el ajedrez se vive de esa manera. Hay que analizar, hay que cotejar variantes. Y un nuevo mensaje para mis amigos que no les gusta ver variantes, pero bueno, para que se enteren que esto es el ajedrez.
no es el ludo, no son las damas, ni el buscaminas. Así es que, amigo, si no te gusta mucho el analizar variantes, bueno, te invito a que te vaya empezando a gustar porque así se vive el ajedrez. Bueno, entonces tenemos que a caballo E7 venía toda la secuencia con torre A1, ¿verdad? Etcétera. Entonces B5 para ir cerrando el paso a la dama, por ejemplo, y a otras piezas de las blancas, perdón, de las negras, para que no vengan a agredir al rey blanco. Así es que precisa jugar la de Anatoly Karpov. Torre A1 jaque, igualmente juega Kasparov, rey C2 Karpov, caballo C5, torre por G7, rey por G7, dama por D4 jaque, dama E5, dama por E5 jaque, D por E5, B6, se la juega Anatoly Karpov con calidad de menos, pero siente que puede ganar, así es que B6 a 2 casillas de coronar, y ahora torre G1, amenazando torre por G2 con jaque, por tanto, caballo E3 sosteniendo al peón de G2, defendiéndolo, torre E1 atacando al caballo, caballo C4, torre G1, caballo E3, torre 1, caballo C4, torre G1, y cuando esto parece tablas por repetición, porque a Garry Kasparov le sirven las tablas para que Anatoly Karpov no tenga tantas chances de cara al final del match de poder remontar el marcador, Karpov aquí vuelve a negarse a esta posibilidad, entrega el peón de G2 y juega B4 tocando al caballo e intentando progresar en la posición en general. Continúa la partida con torre por G2 jaque, rey C3, caballo A4 jaque, rey B3, caballo por B6, caballo por B6, torre G3 clavando el alfil, rey C3. Y el termómetro marca una especie de igualdad con esta jugada en el tablero. Recuerdo haber visto hace mucho tiempo atrás un análisis de Zaitsev en esta precisa posición, mencionando que mejor era jugar un rey C4 en algo que no es tan sencillo de entender, pero yo podría imaginar en mi limitada capacidad, que el rey se desclava y podrían surgir ideas tendientes a querer cazar el peón de E5 con un caballo de 7, por ejemplo, que impide además que el rey negro se vaya acercando, luego echar a correr el peón B, etc. Pero bueno, se jugó rey C3. Kasparov va depilando el tablero, torre por H3, y va creando una ruta además para sus peones en el flanco de rey. Fíjate que ahora están pasados y libres. Karpov juega B5, Kasparov H4, caballo C4, y ahora el cálculo es importante. El sacar bien la cuenta es indispensable para no perder la partida. Kasparov, además de ser un jugador muy agresivo y combinativo, también era extraordinario calculando. Así es que ahora juega, luego de meditar, torre por D3 jaque. Y ahora queda con pieza menos, pero ya debe de saber que no perderá esta partida. Continuó Karpov lógicamente con rey por D3 y empieza la carrera. H3, B6, H2, B7, H1 igual dama, B8 igual dama. Y ahora verás cómo Kasparov ha hecho la tarea y a pesar de tener pieza menos en el tablero, ha calculado todo. No soltará al rey de las blancas. Y comienzan los jaques. Dama F1 jaque, rey C3, dama C1 jaque, rey B3, dama D1 jaque, rey A2, dama A4 jaque, caballo A3, dama por E4, recolectando algo de fruta el ogro de Bakú. Y es que de pronto, ante el más mínimo descuido del retador, podría el negro hacer otra dama. Ojo ahí. Dama C7 jaque, rey H6, caballo C4, dama D5, rey B2, E4, dama F4 jaque, controlando además el avance del peón E de las negras, rey G7, rey C3, dama D3 jaque, rey B4, dama D4, dama H4, rey F7, rey B5, dama D5 jaque, rey B4, dama D4, dama H7 jaque,
dama G7, dama H1, dama D4, dama H4, rey G8, dama F4, rey G7, dama C1, rey F6, rey B5, dama D5 jaque, rey B4, dama D4, rey B5, dama D5 jaque, rey B6, dama D4 jaque, rey C6, rey E6, caballo E3, dama A4 jaque, rey B6, dama B4 jaque. Y tras esto, ambos contendientes acordaron las tablas. No hay manera de progresar para ninguno de los dos. De esta manera, Anatoly Karpov ya iba teniendo menor margen para remontar el match. Vayamos a ver la tabla de este duelo por el título mundial para que te hagas una idea de cómo terminó. Acá tenemos la tabla de posiciones y el match fue ganado estrechamente por Garry Kasparov, 12,5 a 11,5. Si hablamos solamente de los triunfos, tenemos 4 triunfos para Kasparov y 3 para Anatoly Karpov. La partida que acabamos de ver es la número 21, por tanto, teníamos que Garry Kasparov estaba arriba 4-2 en el marcador. En la partida número 23, Anatoly Karpov logra ganar y queda solamente a un punto. Y tenía que ganar en la 24, terminó siendo tablas y por tanto Garry Kasparov retiene su título mundial. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Se retiró como número 1 del ranking del ELO, ¿verdad? De la FIDE, aunque había perdido su título mundial en el año 2000 luego contra Vladimir Kramnik. Anatoly Karpov sabemos que se hizo campeón del mundo luego que, siendo él el retador oficial, habiendo ganado el torneo de candidatos con gran actuación por sobre Boris Spassky, llega al duelo con Bobby Fischer para tratar de quitarle el título, pero el estadounidense Bobby Fischer no llega al match y por tanto le dan el título a Anatoly Karpov. Luego Anatoly Karpov lo defiende exitosamente en 2 oportunidades contra Viktor Korchnoi, otro de los grandiosos jugadores que ha dado el ajedrez en toda su historia. Y en 1994 empieza el match con Garry Kasparov, el cual se suspende porque llevaban como 6 meses jugando. No se decidía el resultado, pero Anatoly Karpov iba ganando 5-3. Luego se inicia un nuevo match en 1985 y lo gana Garry Kasparov, también en un margen más o menos estrecho, pero lo gana y así le arrebata el título mundial a Anatoly Karpov. Un poco de historia. Y ahora déjame demostrarte, como dije al inicio del video, por qué esta es considerada, bueno, por algunos, la rivalidad más grande del deporte. No solo del ajedrez, pero sí es, sin lugar a dudas, es la rivalidad más potente, más fuerte, más tremenda en la historia del ajedrez. Te mostraré ahora un listado, pon atención. Bueno, aquí viendo un artículo del diario La Tercera, aparece acá, conoce el listado de los mayores enfrentamientos deportivos que han quedado en la memoria colectiva del planeta. Entonces, menciona las rivalidades más potentes en el deporte, en todas las disciplinas. Por ejemplo, Muhammad Ali versus Joe Frazier. No sé si pronuncia así. Magic Johnson versus Larry Bird, ¿verdad? Totalmente conocida esa rivalidad en el básquetbol. Y bueno, aparecen algunas del Fórmula 1, ¿verdad? Del tenis. Y aquí aparecen estos dos. Anatoly Karpov versus Garry Kasparov. Y dice, el duelo entre Kasparov y Karpov no solo se reflejó en lo deportivo. Esto porque cada uno de ellos era símbolo de una manera de entender el mundo. Karpov era el símbolo del ideal soviético, comunista, miembro del Parlamento soviético y presidente del Fondo Soviético para la Paz. Y Kasparov, por su parte, fue cercano a Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin. Ambos disputaron 5 mundiales, es decir, 5 matches. El primero, el de 1984, fue suspendido porque olvidaron poner un límite de partidas. Y ya llevaban 6 meses, tal como se los comenté. Kasparov destronó a Karpov en 1985 y retuvo la corona en las revanchas del 86, 87 y 1990. No recuerdo cuál de todas estas tres, pero una terminó en tablas, o sea, en resultado empate. Y resulta que las reglas en aquellos tiempos era que en caso de empate en un match, el campeón retenía su título.
Así es que esperando que hayas disfrutado de esta verdadera partida y te hayas enterado un poco más de esta gran rivalidad, hay muchos periodistas que dicen que es la rivalidad más grande, no solo del ajedrez, sino que del deporte, del deporte. Se odiaban a más no poder. Y bueno, aquí has tenido entonces en partidas inmortales de ajedrez este enfrentamiento, este choque entre estos dos titanes del ajedrez. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan con una donación y también a los miembros que se van uniendo día a día, cada vez son más y que también apoyan económicamente al canal para seguir subiendo contenido de manera frecuente, seguida y de excelente calidad. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.